Saludos a todos de su canal MidCloud no oficiales. Y pues bueno, en esta serie de videos, porque van a ser varios videos, voy a intentar aclarar o resolver algunas preguntas que me hacen recurrentemente sobre qué marca es mejor, qué figuras son mejores, qué figuras han salido. Entonces, una persona alguna vez me pidió un top 10 de figuras a mi consideración. Entonces, bueno, en esta serie de videos voy a intentar hacer eso, a lo que a mi consideración serían las mejores figuras por marca. Y pues esperemos que les sirva. Empezamos. Que también es conocida como J-Model o J-Mo. Apareció hace como un par de años, 2018, y pues ha tenido un montón de figuras, ¿no? Desde Ares, Sorrento, Poseidón, Siegfried. Pero podríamos decir que de todas las 9, 10 figuras que ha lanzado hasta el momento, dos de ellas creo que son las mejores. Bueno, pues a mi consideración la segunda mejor figura de G-Model sería Saga de Géminis con armadura divina. Así, a pesar de que el cuerpo es lamentable y que armarle sobre todo el pecho es un poco complicado, creo que son detalles que se pueden reparar. Pero lo que tiene muy bien esta figura es su compatibilidad con el Object de Bandai. De verdad que luce bastante bien y los colores platinados que incluye. Entonces creo que en mi consideración la segunda mejor figura de G-Model sería Saga de Géminis. Y en primerísimo lugar, o lo que para mí sería la mejor figura que hasta el momento ha sacado la marca, lo que ha sacado G-Model, sería Odiseo de Ofiuco, ya sea en su versión anime o en su versión OC. La verdad es que es una muy buena figura, haciendo un lado el desorden que fue la preventa y que tiene sus problemitas al armar el cubrepecho. Realmente por precio es fabulosa, ¿no? Ya dado que cuesta creo que la décima parte de lo que cuesta el original. Y por otro lado, creo que fue muy bueno el agregar rostros extra, ese rostro mitad oscuro con un ojo brillante es fabuloso. Realmente creo que es una gran figura Odiseo de Ofiuco de G-Model. Santori Model es una marca que salió en aquellos años 2016, 2017 más o menos, y pues nos dejó 4 figuras. Por esas 4 figuras creo que hay una que vale mucho la pena hablar. Santori Model se dio a conocer con Hades Anime Midcloth y después sacaría el Hades OC también en cuerpo Midcloth, obviamente, pero serían un desastre este par de figuras, serían desastrosas y ustedes pueden encontrar una gran cantidad de videos hablando del gran desastre de Santori Model, pero después sacaría una tercera pieza que es Hypnos. Y Hypnos la verdad fue de regular a bueno. Creo que el mayor problema de Hypnos era el enganche del faldón, pero finalmente eran cosas que podía solventar. Encajaba perfectamente en el Object. Inclusive nosotros le dedicamos creo que 2 videos, casi 40 minutos de grabación a esa pieza. Creo yo que fue la mejor figura de Santori Model. Después sacaría a Thanatos, pero pues Thanatos terminaría por extinguir a la empresa, a la fábrica, puesto que también sería un desastre, piezas faltantes, versiones con caja sin caja, una armadura sucia. Pero entonces por eso creo que Hypnos, a mi criterio, es la mejor pieza de Santori Model. Star Model es una marca que recién apareció este 2020 y hasta el momento nos ha entregado dos figuras principalmente. Se ha confundido Star Model con Great Toys, con CS Model, pero ya hemos explicado que no es que sean la misma marca, sino que reutilizan uno que otro de proveedor, que son similares esas dos fábricas, ¿no? Pero hasta el momento Star Model nos ha entregado 2 piezas. Poseidón en 2 versiones, que es versión anime y versión 15 aniversario, y Scylla, que hasta el momento ha sacado 3 versiones, una versión cromo, una versión OCE y una versión anime. Indiscutiblemente Scylla es su mejor figura hasta el momento, por 2 razones. La capacidad de pulimiento, el buen acabado de la pintura, y me gusta mucho esta edición, aunque fue limitada tristemente del cuerpo doble. Ojalá yo hubiera sacado más stock del cuerpo doble, pero aún así la versión regular es bastante buena. Y aparte consideremos el precio. Yo sé que tiene problemas en la hombrera, pero son problemas que pueden arreglarse. Pero el precio es fabuloso. Cuesta casi la cuarta parte de lo que costaría la versión original. Por eso, Scylla es la mejor pieza a mi consideración de la marca Star Model. Bueno, si quisiéramos poner una especie de valor cuantitativo a las cosas, podríamos decir que G-Model tiene como una eficiencia del 20%, porque de 10 figuras que ha sacado, una es la mejor. En el caso de Santori Model podríamos decir que tiene una eficiencia del 25%,
porque de 4 figuras que ha sacado, una es la mejor. En el caso de Star Model, podríamos decir que una de 2 han estado bastante bien, es decir, que tiene un 50% de eficiencia. Pero ahora vamos a hablar de una marca que apareció una vez, lanzó una figura y fue una figura excelente y no hemos vuelto a saber de ella. Quizás ya lo adivinaste, estamos hablando del caso curioso de la marca KW o Kaiwa. KW se dio a conocer junto con G-Model en el año 2018 y sacó esta pieza, este Camus de acuario con armadura Sapuri pero en versión OCE, y como lo mencionamos en el review, era evidente que era un custom, que esta figura estaba hecha de otras marcas, que sí es, la armadura parecía ser la Sapuri de CS Model pero repintada, el cabello parecía de Great Toys pero repintado, pero a final de cuentas lucía bastante bien. Ya cuando tú armabas el producto era un custom bastante bueno y el precio era excelente, considerando también el blister que traía para el cuerpo, por lo que sospechábamos que el cuerpo era de Great Toys, por el tipo de blister que traía. Y además la caja estaba muy bonita. Y el precio era bastante bueno. Apareció KW y desapareció, pero la única figura que nos dejó fue bastante buena. KW, Camus de acuario, Sapuri OCE. Ahora vamos a hablar de una marca que fue muy peculiar. Bueno, más bien vamos a decir que el caso de esta marca fue muy peculiar, porque esta marca aparece en aquellos años 2015-2016 y trae unos sets bastante robustos, unas cajas muy grandes. Estas cajas incluían doble cuerpo, doble armadura, Objet, Pandora Box, Plainclothes, incluía bastantes cosas. Esta marca es AE o Athena Exclamation. Y esta marca empezó a sacar réplicas de los Bandai que salían Soul of Gold, ¿no? Salió Cáncer, salió Aries, salió Leo. Y sacó estas cajas enormes. De verdad que eran unas cajas muy grandes. Incluían todo, o sea, doble cuerpo, un cuerpo para armar el Plainclothes para ponérselo a uno de los cuerpos, el cuerpo para ponerle una armadura, la armadura extra para ponérsela al Objet. De verdad que eran cajas bastante robustas, pero tenían muchos problemas de armado. Las figuras eran insostenibles, los cuerpos eran terribles y todo esto. Pero entonces Athena Exclamation lo que empezó a hacer fue a vender todo por separado. Te vendo una armadura para que armes tu Objet, te vendo otra cosa para que armes tu Objet. Y aparte hay que considerar algo. Cuando Athena Exclamation estaba sacando su última figura, que si mal no recuerdo fue Cáncer, porque primero fue Leo, luego Aries y luego Cáncer, se da la primera incautación o la primera gran demanda de Bandai, que aquí nos vamos a referir como la primera gran incautación. Entonces lo que hace, que golpea mucho, ya hablaremos de esto cuando veamos las otras listas, sobre todo en CS Model y Great Toys. Es un gran golpe para todas estas marcas alternativas. Y Athena Exclamation hace algo muy peculiar. Athena Exclamation comienza a vender los Plainclothes por separado. Y de esos Plainclothes saca uno bastante bueno. Y este es el de Mude Aries. Mude Aries, la verdad, merece una gran mención. Para mí es el mejor Plainclothes que he visto. Es uno de los mejores Plainclothes. Y ustedes lo pueden ver en uno de nuestros videos. Pero la verdad es que es formidable este Plainclothes. Para mí merece una gran mención como la situación rara o como una de las mejores figuras que han salido en este rubro de las marcas no alternativas. Y estamos hablando de Mude Aries Plainclothes. Sí considerar que incluía una gran cantidad de rostros y una gran cantidad de cabellos que creo que eran como, si mal no recuerdo, era como si tuvieras 3 cuerpos diferentes, ¿no? Traía el cabello para hacer como que la Athena Exclamation, traía el cabello regular, el cabello para el casco. O sea, de verdad que traía muchísimos accesorios este Plainclothes y luce bastante bien. Bueno, pues con eso terminaríamos el primer video. Vaya lío me metí. Ha sido muy difícil hacer este video. Sí, de verdad que
que sí sufrí haciendo este video, no solo por decidir cuál pieza poner y cuál no, sino la edición y los audios. De verdad que es muy complicado hacer este tipo de videos, pero bueno, espero les haya gustado y espero les sirva. Como ven, en este video nos enfocamos principalmente en marcas recientes o que han sacado una pequeña cantidad de piezas. En los siguientes videos ya vamos a empezar a hablar de esas marcas más populares y de esas marcas que han sacado un montón de piezas hasta el momento, ¿no? Entonces, pues nos vemos en la siguiente lista. Hasta la próxima.